Mi nombre es René Rodríguez, soy anestesiólogo egresado de la Universidad del Valle, especialista en dolor y cuidados paliativos, docente de fisiatría de la Universidad del Valle. Durante esta conferencia vamos a abordar los tópicos relacionados con la semiología del dolor. Semiología es el estudio de los signos y de los síntomas. Los signos son las manifestaciones objetivas de la enfermedad, bien sea físicas como la sudoración, la dilatación de las pupilas, o químicas como un examen de laboratorio, por ejemplo la hiperglicemia. En cambio, los síntomas son las manifestaciones subjetivas que experimenta el paciente y que le cuenta al médico. El médico no las percibe o le es difícil comprobarlas, pero las conoce mediante el interrogatorio. Estos signos y estos síntomas se deben buscar, se deben reunir, jerarquizar, razonar e interpretar para llegar a un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Existen varias definiciones sobre el dolor que se han ido modificando a través del tiempo. Existen unas muy científicas como la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que hace algunos meses fue modificada, pero también conozco otras definiciones, algunas muy románticas, miren ustedes, como la del poeta José María Rivas. ¿Qué es el dolor? Preguntas ¿qué es el dolor? Un viejo amigo inspirador de mis profundas quejas, que se halla ausente cuando estás conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Pero si quieren una definición más científica y un poquito más complicada, les contaré que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASD, elaboró en 1978 una reunión con una serie de expertos que se demoraron aproximadamente 2 años para lanzar la siguiente definición. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial o descrita en términos de dicha lesión. La fortaleza de esta definición incluye el concepto multidimensional del dolor. Es muy importante porque es muy breve y porque es muy simple. La definición establece que es una experiencia sensorial y emocional subjetiva. Está conectada con el estímulo que la invoca y se basa en la interpretación psicológica de los fenómenos que tienen lugar. Es individual, afecta tanto nuestra experiencia previa como las condiciones psicosomáticas, dependiendo de la relación entre la psiquis y el cuerpo. Es siempre una sensación desagradable que puede deberse a la irritación de los receptores del dolor o a un daño del sistema nervioso, tanto periférico como central, pero también puede producirse sin daño aparente en los tejidos. Algunas de las críticas de esta definición clásica del dolor provienen de la no identificación del dolor en los neonatos y en los ancianos, por sus propias limitaciones para expresar el dolor, o la no inclusión de los aspectos cognitivos y sociales. Finalmente, también se ha argumentado que el dolor es más que un síntoma, que el dolor crónico puede ser una enfermedad con su propio curso clínico y por lo tanto la definición debe reflejar esta perspectiva. Al aceptar que es una experiencia emocional,
aceptamos que cada persona lo puede percibir y manifestar de diferente manera, lo que hace percibir algunas de sus dificultades en el tratamiento. Esta versión fue revisada y en los últimos años, en el 2020, se hizo otra definición de la JASP, en la cual se redactó que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Miren ustedes, asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Lo realmente interesante de esta definición no está en la propia definición en sí, sino en las discusiones y en los comentarios de trabajo realizados por los miembros del grupo. Se conformó también una reunión con los pacientes y con los cuidadores de los pacientes, que reflejan las diferentes visiones y relevancia de los diferentes componentes del dolor, donde los aspectos psicológicos han sido tenidos en cuenta. Lo que se ha querido es mejorar en el término similar a la asociada a una lesión real o potencial. Aunque no exista una lesión objetiva, se valida que el dolor es algo real. Con base en estas discusiones del grupo de trabajo conformado por el personal de la salud, los pacientes y los cuidadores de los pacientes, se implementaron 6 notas aclaratorias que enunciaremos a continuación. Primero, el dolor es siempre una experiencia personal influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Segundo, el dolor y la nocicepción, que es el proceso neuronal mediante el cual se codifican y procesan los estímulos potencialmente dañinos contra los tejidos, son fenómenos diferentes. El dolor no se puede inferir únicamente de las actividades de las neuronas sensoriales. Tercera nota aclaratoria. A través de sus experiencias de vida, las personas aprendemos el concepto de dolor. Cuarta, debe respetarse el informe de una persona sobre una experiencia como el dolor. Quinta nota aclaratoria. Aunque el dolor suele tener un papel adaptativo, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico. Y la sexta, la descripción verbal es solo uno de los varios comportamientos para expresar el dolor. La incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un ser humano o un animal experimente dolor. Después de revisar las diferentes definiciones de dolor, se debe considerar que existen diferentes formas de clasificar el dolor. De acuerdo al tiempo de evolución, se denomina dolor agudo cuando tiene una evolución menor a 6 semanas. El dolor agudo forma parte del sistema de protección del organismo. Actúa como una señal de advertencia de un daño inminente o real. Por ejemplo, cuando pisamos una puntilla con el pie, nos da una información que nos obliga
a retirar el pie de ese estímulo nociceptivo. Cuando el dolor tiene una evolución entre 6 a 12 semanas, se denomina dolor subagudo, y cuando tiene una duración mayor a 3 meses se denomina dolor crónico. El dolor crónico es considerado por sí mismo como una enfermedad. Se ha incluido por primera vez por la Organización Mundial de la Salud en su lista de enfermedades del 2019 y fue incluido en la 11ª versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a su fisiopatología se puede clasificar el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo se debe a la activación de los nociceptores y puede ser visceral o puede ser somático, mientras que el dolor neuropático es un dolor causado por una lesión o una enfermedad del sistema nervioso central o periférico. Todos los conceptos que hemos revisado hasta el momento nos llevan a formularnos una pregunta: ¿cómo se genera el dolor? Existen 4 procesos básicos en la producción del dolor: la transducción, la conducción, la modulación y la percepción. En la transducción, los nociceptores traducen un estímulo físico, térmico, mecánico o químico en una señal eléctrica. Traducen. Por eso se llama transducción. Cuando se presenta un daño tisular, salen de la célula lesionada los fosfolípidos de la membrana sobre los que actúa la fosfolipasa A2 para producir el ácido araquidónico. Sobre el ácido araquidónico actúan las ciclooxigenasas y esto hace que se produzcan prostaglandinas. Estas prostaglandinas son las que sensibilizan los nociceptores, o sea, los terminales que reciben el dolor. La conducción de esta señal eléctrica, después de haberse traducido el estímulo en señal eléctrica, se realiza a través de fibras nerviosas. Hay 2 tipos especiales: las A delta, que son fibras mielinizadas de conducción rápida, y las fibras C, que son fibras amielínicas que conducen de una forma más lenta. En estados patológicos también se pueden transmitir por otras fibras, como por ejemplo las A beta, que son mielinizadas de mayor diámetro de conducción más rápida, que en condiciones normales no transmiten dolor, sino estímulos sensoriales como tacto y presión. La activación de las fibras A delta provoca una sensación de dolor intenso, agudo, denominado el primer dolor, mientras que la activación de las fibras C produce una sensación de ardor prolongada, sorda, denominada el segundo dolor. Una vez que la señal de dolor llega a las astas posteriores de la médula, entra el proceso de modulación, en el cual se ven involucradas neuronas inhibitorias GABAérgicas y células de la glía que son excitatorias. Del proceso de modulación resultante, la señal original puede ser aumentada o puede ser atenuada. La señal resultante viajará por los tractos espinotalámicos hasta llegar al tálamo y otros núcleos del sistema límbico,
donde se verán implicadas las respuestas emocionales y se pueden modular por la emoción y por la atención, para finalmente llegar a la corteza somatosensorial. Aquí es donde finalmente se percibe el dolor. Tanto de la corteza como de los núcleos del tallo cerebral se desencadena una respuesta inhibitoria descendente, mediada esencialmente por la noradrenalina en el locus cerúleo, en el segmento pontino-dorsal lateral y además por la serotonina en el núcleo del rafé, la médula rostro-ventromedial y la sustancia gris periacueductal. Después de este pequeño recordatorio, vamos a entrar en materia. Vamos a revisar cómo se realiza una adecuada historia clínica relacionada con el dolor. Como toda historia clínica, esta de dolor se compone del interrogatorio o anamnesis, que es la parte fundamental para llegar a un diagnóstico adecuado. Para completar la historia clínica se debe realizar un examen físico completo y evaluar las diferentes ayudas diagnósticas como imágenes radiológicas, electromiografías, exámenes de laboratorio y en general todas las ayudas o exámenes que se hayan solicitado al paciente. Dicho sea de paso, si nosotros consideramos que se necesita un examen adicional, debe solicitarse. Para recordar que debemos preguntar todas las características relacionadas con el dolor para llegar a un diagnóstico clínico adecuado, utilizamos la mnemotecnia Alicia Fea. ¿En qué consiste esta mnemotecnia? Vamos a averiguarlo. La primera letra o vocal A de Alicia se relaciona con la antigüedad. Así podríamos clasificar como dolor agudo cuando el dolor tiene una evolución menor de 6 semanas, dolor subagudo cuando el dolor tiene una evolución de 6 a 12 semanas y dolor crónico cuando la evolución es mayor a 3 meses. La L representa la localización, o sea, el sitio donde se origina el dolor. Por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de la mano, un dolor lumbar. La I es la irradiación. Si el dolor se desplaza a otro sitio, siguiendo el trayecto de un nervio, podríamos hablar de un dolor irradiado. Por ejemplo, el dolor radicular. Un ejemplo muy importante es el dolor radicular secundario a una hernia de disco lumbar. Si está afectada la raíz L5, el dolor puede iniciarse en la región lumbar e irradiarse por la cara lateral del muslo, por la cara anterolateral de la pierna y llegar al dedo gordo o hallux en el pie. En cambio, el dolor referido es un dolor que se siente en un sitio diferente al que se origina, pero no sigue el trayecto de un nervio. Por ejemplo, problemas de vía biliar o problemas cerca al diafragma pueden producir un dolor referido al hombro. La C hace referencia a las características del dolor. Si el dolor es urente, si es punzante, si es sordo. Más adelante, en otra diapositiva, vamos a ampliar un poco este concepto. La I significa la intensidad del dolor, qué tan fuerte es el dolor. Y para clasificarlo utilizamos escalas numéricas ordinales, como por ejemplo calificarlo de 0 a 10, entendiendo que 0 es el
momento en el que no hay dolor y 10 es el dolor más intenso que el paciente puede experimentar. Existen también escalas descriptivas verbales o nominales en las cuales el paciente clasifica su dolor como leve, como moderado, como intenso o severo y ausente. Y la escala visual análoga EVA, que utiliza una línea de 10 centímetros en la cual en la parte izquierda se marca el 0 y en la parte derecha el 10, representando el mayor dolor posible. Esta escala se utiliza con frecuencia en estudios de investigación. La A representa los atenuantes y los agravantes. ¿Qué hace que el dolor mejore o que el dolor empeore? Por ejemplo, en pacientes con dolor lumbar crónico mecánico, el dolor lumbar puede empeorar al agacharse, con posiciones persistentes, como por ejemplo estar sentado o parado por tiempos prolongados, y mejora con el reposo. La TA de Alicia Tafea significa los tratamientos anteriores, qué medicamentos se han utilizado y con qué dosis, ver si estos medicamentos aliviaron o no aliviaron y si aliviaron por cuánto tiempo. Esto nos lleva a concluir que si un medicamento no hizo efecto o tuvo efectos adversos, pues no lo vamos a utilizar. O si un medicamento tuvo un buen efecto y una dosis baja, podríamos de pronto tener mejores beneficios si lo utilizamos a las dosis adecuadas. Se hizo terapia física, se realizaron infiltraciones, bloqueos, se hizo o no medicina alternativa o qué otros tipos de tratamientos recibió el paciente y cuál fue el efecto. La frecuencia. ¿Es continuo? ¿Es intermitente? ¿Cuánto duran los episodios del dolor? En un día se presentan varias crisis, se presentan varios episodios. ¿Cuánto dura cada episodio? La E de FEA representa la evolución. ¿Ha empeorado o ha mejorado a través del tiempo? Hay pacientes que nos dicen que el dolor hace una semana era muy fuerte, pero que en la actualidad está muy suave o que ha desaparecido. Y la A, para finalizar, el Alicia Tafea, hace referencia a los acompañantes del dolor, síntomas o signos asociados. Por ejemplo, la presencia de retención urinaria, la presencia de fotofobia, cambios de coloración en la mano, aumentos de sudoración en la mano. Todos estos signos o síntomas que acompañan al dolor nos pueden llevar a un diagnóstico certero y a un tratamiento adecuado. En esta gráfica podemos observar un ejemplo de dolor referido. Es un paciente que padece un dolor secundario a una enfermedad facetaria lumbar baja y el sitio más rojo representa la parte hacia donde se desplaza con mayor frecuencia el dolor. El sitio rayado menos rojo es la parte secundaria hacia donde se desplaza el dolor y ya la parte inferior punteada de rojo es un área terciaria que es un sitio muy poco frecuente de referencia del dolor facetario lumbar. En cambio, esta gráfica nos muestra un dolor irradiado. Si ustedes miran el color rojo, está demostrando el recorrido de la raíz L5,
parte lateral del muslo, parte anterolateral de la pierna y llega al hallux. Ese es un dolor irradiado y representa la raíz L5. Por ejemplo, cuando hay una hernia entre L4 y L5, una hernia posterolateral, puede comprimir la raíz L5 y producir este tipo de dolor. En azul se ve el recorrido de la raíz S1. Es por la parte posterior hasta la planta del pie. Cuando hay una hernia de disco entre L5 y S1, probablemente se va a comprimir la raíz S1 y va a dar un tipo de dolor como el que estamos mirando con color azul, debido a que se comprime la raíz S1. Aquí observamos algunos ejemplos de características o carácter del dolor. Cuando se describe como en lanza o cuchillo, es un dolor lancinante o punzante característico de la pleuritis o del dolor mioneural. Cuando el paciente lo describe como una quemadura, como un ardor, se denomina urente o quemante y es característico de dolor neuropático como herpes zóster o de úlceras gastroduodenales. Cuando el paciente dice que el dolor lo aprieta, se denomina opresivo o constrictivo y es característico de enfermedades como el infarto de miocardio. Cuando el paciente dice que atraviesa el cuerpo de lado a lado, lo denominamos transfixiante, característico de enfermedades como la pancreatitis aguda. Un dolor profundo, molesto y prolongado lo denominamos sordo. Se da en algunos tipos de cáncer o en lumbalgias. Cuando es un dolor agudo e instantáneo, lo denominamos exquisito, por ejemplo, en neuralgias del trigémino. En este tipo de enfermedades también puede ser un dolor tipo choque eléctrico. Un golpe de electricidad lo denominamos como un dolor fulgurante y es característico de las polineuritis. Algunos pacientes dicen siento como que se rompe algo. Este es un dolor desgarrante, como por ejemplo del aneurisma disecante. Un dolor que se siente como un taladro se denomina un dolor taladrante, terebrante, como por ejemplo las odontalgias, los dolores de muela. Un dolor como un latido es un dolor pulsátil, característico de un absceso o de algunas migrañas. Un dolor tipo retortijón es un dolor que denominamos dolor tipo cólico, como el que se presenta en el cólico biliar, y un dolor que el paciente manifiesta como sensación de peso es un dolor gravativo. Aquí observamos diferentes escalas para medir la intensidad del dolor. La primera es una escala numérica ordinal que va de 0 a 10. Es simplemente decirle al paciente califique entre 0 y 10 la intensidad de su dolor, entendiendo que 0 es no tener dolor, 1, 2 y 3 es un dolor muy suave, muy leve, y va aumentando progresivamente hasta el 10, que es el máximo dolor que el paciente puede imaginar. La escala visual análoga puede ser con una regla de 10 centímetros en la que el 0 representa no existir dolor, el 10 es el máximo dolor posible y esta escala también puede ser representada en caras, principalmente en los niños. Se recomienda utilizar escalas consistentes y explicar al paciente que 0 significa ausencia de dolor y 10 es el máximo dolor que existe.
El examen físico se realiza desde el ingreso del paciente al consultorio. Se evalúa la marcha, las actitudes, las posturas, las conductas, las reacciones emocionales, su tono de voz, la expresión facial, la gesticulación, la demora o la prisa en hablar, si hay llanto, si no hay llanto. Se solicita al paciente que realice algunos tipos especiales de movimientos, como caminar sobre los talones para evaluar la dorsiflexión del pie y la integridad de las raíces L4 y L5, caminar sobre las puntas de los pies para evaluar la extensión plantar y la integridad de la raíz S1, realizar movimientos de flexión y extensión del tronco, que pueden generar dolor cuando hay alteraciones de las articulaciones facetarias o daño de los discos a nivel lumbar. La flexión del tronco se puede clasificar en 4 grados. Grado 1 es una flexión mínima. Grado 2 cuando las puntas de los dedos de las manos no sobrepasan las rodillas. Grado 3 cuando sobrepasan las rodillas. Y grado 4 cuando logran tocar el piso con los dedos de las manos. Evaluaciones adicionales o de otras áreas del cuerpo dependerán de la zona que el paciente manifieste como afectada. Se realiza palpación profunda y superficial del segmento anatómico en que el paciente refiere el dolor. Se evalúa la articulación proximal y distal al segmento afectado. Se realiza evaluación de la sensibilidad del área comprometida y de la contralateral, o sea, la que el paciente considera como no comprometida. Se buscan zonas de hiperalgesia o alodinia. Recordemos que la alodinia es la sensación dolorosa ante estímulos que normalmente no deben ser dolorosos, como tocar, palpar, y se deben explorar los reflejos osteotendinosos. Se incluye en este segmento la valoración osteomuscular, valoración de los arcos de movimiento, el tono muscular, la presencia de rigidez o de espasticidad. Asimismo, y si la sospecha diagnóstica lo amerita, se realizará la exploración neurológica, iniciando por los pares craneales, la sensibilidad, la evaluación de la fuerza y la búsqueda de reflejos patológicos o anormales. Para finalizar, vamos a revisar un ejemplo, una historia clínica de un paciente de 40 años, quien refiere la presencia de dolor lumbar de 4 semanas de evolución, irradiado por cara lateral del muslo y la cara anterior de la pierna hasta el dedo 1 del pie derecho. El dolor es quemante de intensidad en escala visual análoga de 8/10, se intensifica al caminar, al agacharse y al levantar objetos pesados. Disminuye o calma con el reposo. El dolor se ha intensificado durante los últimos 7 días. Niega alteraciones de esfínteres, pero refiere dificultad para movilizar el dedo gordo. El dedo gordo es el dedo 1, el hallux. En los datos obtenidos de esta corta historia, observamos que durante la anamnesis se cumplió con la mnemotecnia Alicia Fea. ¿Por qué? Porque se obtuvieron los siguientes datos. Antigüedad 4 semanas, o sea, la A de Alicia. O sea que se trata de un dolor agudo por el tiempo de evolución.
Localización, la L es en región lumbar derecha. Irradiación, la I, por cara lateral del muslo, zona anterior de la pierna hasta el hallux. La C, carácter o características del dolor, el dolor es quemante. La intensidad en la escala visual análoga, la I, es 8/10. Los atenuantes y agravantes, la A, empeora con la deambulación al agacharse y al levantar objetos pesados y mejora con el reposo. La frecuencia, la F de la FEA, es intermitente ya que desaparece con el reposo. La E de evolución, cómo se ha comportado el dolor en el tiempo, ha empeorado durante la última semana. Y la A, acompañantes, el paciente refiere dificultad para movilizar el dedo gordo, parestesias del miembro inferior derecho. O sea, esta pequeña anamnesis cumple en forma correcta con todas las cosas que debemos interrogar relacionadas con el dolor del paciente. Para no demorarnos demasiado y por cuestiones de tiempo, vamos a resumir los datos más relevantes del examen físico. El paciente ingresa con cojera o marcha antálgica. Se le pide que se flexione hacia adelante sin doblar las rodillas y se encuentra una flexión del tronco grado 2 limitada por dolor, dificultad para caminar en talones, reflejos osteotendinosos normales, hiposensibilidad al tacto en cara lateral del muslo, disminución de la fuerza para la extensión del hallux derecho comparado con el izquierdo. El hecho de que al examen físico encontremos un paciente con marcha antálgica, dificultad para caminar en talones, o sea, dificultad para la dorsiflexión del pie que está gobernada por la raíz L5, acompañada de hiposensibilidad en la cara lateral del muslo y disminución de la fuerza para extender y para flexionar el dedo gordo, nos debe conducir al diagnóstico de una radiculopatía L5 derecha, por lo que debemos considerar dentro de nuestros diagnósticos que existe una hernia del núcleo pulposo L4, L5 con una compresión de la raíz L5 cuando desciende por el canal espinal.